Hola, mi nombre es Xiomara Quesada Rojas y resolveremos el siguiente ejercicio con respecto al tema de momento de inercia de áreas compuestas. Este solo resolveremos con respecto al momento de inercia al eje X. Lo resolveremos por el teorema de los ejes paralelos o Steiner, el cual consiste en lo siguiente, de que la inercia es igual al momento de inercia centroidal más la distancia entre el eje centroidal de la figura y el eje deseado, que en este caso vendría a ser el eje X o el eje Y respectivamente, según el cual quieras hallar. Esta distancia va a ser el cuadrado por su área de cada figura. Debemos tener en cuenta también lo siguiente. Que dependiendo de cada figura va a cambiar su momento de inercia centroidal con respecto al eje X o al eje Y. Y también va a cambiar su distancia, que vendría a ser la distancia desde el eje centroidal y el eje deseado, es decir, su centroide. Por ejemplo, para el rectángulo, su centroide, la distancia con respecto al eje X va a ser igual a su altura sobre 2. Para el círculo va a ser simplemente su radio. Para el triángulo va a ser altura sobre 3. Con respecto al eje X, con respecto al eje Y, este también cambia, como vemos aquí en el rectángulo y acá también en el triángulo. Bien, ahora, con respecto al problema tenemos lo siguiente. Con respecto al problema tenemos lo siguiente. Esta área compuesta consta de 3 figuras. La primera es este triángulo que se observa aquí. Lo haremos como la primera figura, que se muestra aquí ya con sus ejes. La distancia de su base de este triángulo aquí es de 300 milímetros y su altura es de 200 milímetros. Bien, ahora lo que tenemos que hallar, la fórmula para hallar su inercia solo del triángulo va a ser esta misma, pero solo del triángulo. Le colocaremos sus subíndices. Como esta es la figura 1, le vamos a colocar lo siguiente. Momento de inercia de la figura 1 con respecto al eje X es igual a momento de inercia centroidal de la figura 1 con respecto al eje X más su distancia al cuadrado por su área. Bien. Tenemos lo siguiente. Su momento de inercia centroidal con respecto al eje X de esta figura, que es un triángulo, se va a hallar de la siguiente manera. Acá te lo dan. Vendría a ser esta fórmula, que sería base por altura al cubo sobre 36. Y simplemente la vamos a colocar aquí. Base por altura al cubo sobre 36. Más la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia? Aquí este es el eje X. Luego vamos a trazar aquí el eje centroidal. Aquí trazaremos el eje centroidal. Ya. La distancia es el espacio que hay entre estos dos ejes, entre el eje centroidal y entre el eje X. Bien, entonces sabemos, como este está pegado al eje X, sabemos que la distancia de esto de aquí te lo da también acá esta figurita. La distancia vendría a ser igual a altura sobre 3. Entonces su D1 vendría a ser igual a altura sobre 3, que esto sería igual a 200 sobre 3. Entonces aquí solamente reemplazamos 200 sobre 3 al cuadrado.
lo multiplicamos por su área. Y el área del triángulo es base por altura entre 2. Entonces sería 300 por 200 entre 2. Aquí también reemplazamos el valor de la base por la altura, que ya sabemos que es 300 y 200 respectivamente. Esto nos daría un valor de 200 millones. O también lo podríamos expresar como 200 por 10 a la 6. Ya hemos hallado aquí el momento de inercia con respecto a la figura 1, que es el triángulo. Ahora iremos con la segunda figura, que es la siguiente, el rectángulo. Ya. El rectángulo tiene las siguientes medidas. Aquí tiene 300 milímetros y aquí tiene a la mitad 100 y a la otra mitad también 100. Bien, entonces aplicaremos la misma fórmula que se ha aplicado aquí en el triángulo, pero ahora con respecto a la figura 2, que es el rectángulo. Sería momento de inercia centroidal 2 con respecto al eje X más la distancia 2 al cuadrado por su área. Momento de inercia 2. Ya. El momento de inercia centroidal con respecto al eje X del rectángulo vendría a ser igual a este, que te lo da también aquí la figura, que sería base por altura al cubo sobre 12. Entonces aquí quedaría así, base por altura al cubo sobre 12, más la distancia al cuadrado. La distancia, como lo dije en el triángulo, es la distancia con respecto al eje centroidal al eje y con respecto al eje X. Entonces, esta distancia, como vemos, es de 100. Ya nos da el valor aquí, pero también se puede hallar de esta forma, altura sobre 2. Su altura vendría a ser 200 sobre 2. Quedaría también 100. Entonces aquí quedaría como 100 al cuadrado por su área, que su área es base por altura, que serían 300 por 200. Bien, aquí me olvidé colocar las unidades, que quedarían como milímetros a la cuarta. Entonces, aquí reemplazamos la base, que sería 300, por la altura, que sería 200 al cubo sobre 12, más 100 al cuadrado, 300 por 200. Esto nos da un valor de 800 millones. Bien, también se puede expresar como 800 por 10 a la 6. Ahora, la última figura que nos queda es el círculo. Sabemos aquí que el círculo se encuentra como en punto medio y que su distancia con respecto al eje X es de 100 milímetros. Y aplicaríamos la misma fórmula que hemos aplicado con estas figuras, simplemente cambiándole el número a la figura 3. Entonces quedaría momento de inercia con respecto a la figura 3 en X igual a momento de inercia centroidal de la figura 3 más la distancia
al cuadrado por su área. Esto quedaría de la siguiente manera. Su momento de inercia centroidal lo muestra aquí la figura, que vendría a ser directamente el mismo para el eje X y el eje Y respectivamente, que sería pi radio a la cuarta sobre 4, más la distancia que es esta, 100 al cuadrado por su área, que su área sería pi por radio al cuadrado. Acá reemplazamos pi, su radio es de 75 milímetros a la cuarta. Aquí en la figura mostrada da su radio sobre 4 más 100 al cuadrado por pi por su radio al cuadrado. Esto nos queda como 201.565.546. Esto también lo podemos expresar como 201.56 por 10 a la sexta. Bien, ahora lo que debemos hacer para hallar el momento de inercia de la figura compuesta completa es hacer solamente la sumatoria de estas tres, teniendo en cuenta de que el círculo, al ser un hueco, se le colocará un signo negativo, restándole ese hueco. Entonces, quedaría así. Momento de inercia con respecto al eje X es igual a 200 por 10 a la sexta más 800 por 10 a la sexta menos, que es lo del círculo, 201.56 por 10 a la sexta. Esto nos da un valor de 798,43 por 10 a la sexta milímetros a la cuarta. Y damos por finalizado este ejercicio. Gracias.